¿Por qué algunos creyentes bloquean al Espíritu Santo sin darse cuenta? Hay un sonido que es más aterrador que cualquier grito de desesperación, más escalofriante que el estruendo de una tormenta y más pesado que la losa de una tumba. Es el sonido del silencio de Dios en la vida de un creyente que piensa que todo está bien. Mírame a los ojos, no parpadees. Te estoy hablando a ti, que has orado por años y sientes que tus palabras rebotan en el techo. A ti, que recuerdas una época donde sentías fuego en tus huesos, pero hoy solo sientes una rutina fría y mecánica. ¿Y si te dijera que no es que Dios se haya alejado? ¿Y si te dijera que eres tú quien sin saberlo ha colocado un candado invisible en la puerta de tu espíritu? He visto a miles caer bajo el poder de Dios en el auditorio Shrine de Los Ángeles, cuerpos retorcidos enderezarse, cánceres desaparecer, pero también he visto algo que me hace llorar en las noches. He visto a hombres y mujeres de Dios llenos de potencial caminar como cadáveres espirituales porque han cometido un error fatal, un error tan sutil que el diablo ni siquiera necesita esconderlo. Hoy voy a revelarte por qué el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, el gran consolador, ha dejado de hablarte. Y la respuesta te va a doler, pero te va a liberar. Prepárate, porque vamos a entrar en la sala de operaciones del alma. Durante mis años de ministerio, la pregunta más constante, la que me hacían con lágrimas en los ojos en los pasillos de los hoteles o detrás del escenario, era siempre la misma. Catherine, ¿por qué no siento a Dios como antes? Catherine, ¿por qué mis oraciones no tienen respuesta? Al principio yo pensaba que era falta de fe o quizás un pecado oculto grave, pero el Espíritu Santo me mostró algo diferente, algo mucho más peligroso. Me mostró que la mayoría de los creyentes no bloquean al Espíritu Santo con asesinatos o robos. Lo bloquean con actitudes que parecen piadosas, con teologías que parecen correctas y con emociones que parecen justificadas. Es como si estuvieras tratando de sintonizar una radio y sin darte cuenta cortaras el cable de la antena pensando que estabas limpiándolo. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Vamos a viajar un momento al pasado, a la época del profeta Samuel. La Biblia dice en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 1, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, escaseaba. Piensa en esa palabra. No es que Dios hubiera muerto, no es que su poder se hubiera agotado. Es que el pueblo, y específicamente el liderazgo representado por Elí, había creado un ambiente donde la voz de Dios no podía aterrizar. Elí estaba gordo, ciego y cómodo, y sus hijos hacían lo malo en el templo. Pero el bloqueo no era solo el pecado de los hijos, era la tolerancia pasiva del padre. Muchos de ustedes hoy son como Elí, están cómodos en su religión. Van a la iglesia, cantan los coros, diezman, pero han perdido la capacidad de percibir el susurro. Han cambiado la relación viva por el ritual muerto. Y el Espíritu Santo es una persona, no una atmósfera, no una nube de humo. Es una persona con sentimientos, con intelecto, con voluntad. Y como cualquier persona, cuando es ignorada repetidamente, cuando es contristada constantemente, se retira a un rincón esperando a que vuelvas a buscar su rostro y no solo su mano. El primer gran bloqueo que he identificado, y que es quizás el más extendido en la iglesia moderna, es lo que llamo la familiaridad irrespetuosa. Recuerdo una noche en Pittsburgh. El aire estaba tan cargado de la gloria de Dios que casi no podíamos respirar. La gente caía bajo el poder sin que nadie los tocara. Pero en la primera fila había un hombre mirando su reloj. Estaba tan acostumbrado a los milagros, tan habituado a ver la manifestación del Espíritu, que para él ya era un espectáculo más. Había perdido el asombro. Y cuando pierdes el asombro, pierdes el acceso. La Biblia nos cuenta en Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6, que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros, a no ser que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Dónde fue esto? En su propia tierra, en Nazaret. La gente que lo vio crecer
que conocía a su madre y a sus hermanos, no podía recibir de él porque lo veían como el carpintero, no como el Mesías. La familiaridad mató el milagro. Tú has hecho lo mismo. Te has familiarizado tanto con la Biblia que ya la lees como un periódico y no como una carta de amor urgente. Te has familiarizado tanto con la adoración que cantas las canciones pensando en la lista del supermercado. Tratas al Espíritu Santo como si fuera tu empleado celestial, alguien que está ahí para darte escalofríos bonitos los domingos y cumplir tus caprichos los lunes. Pero Él es Dios. Él es el aliento del Todopoderoso. Cuando entras en su presencia sin temblor, sin reverencia, sin quitarte el calzado espiritual de tus pies, levantas un muro de ladrillos entre tú y Él. Él no va a manifestarse donde no es honrado. La honra es la moneda del cielo. Si no valoras su voz, Él dejará de hablar. ¿Por qué desperdiciaría perlas delante de cerdos? Y perdóname si sueno dura, pero el amor verdadero dice la verdad. Hemos convertido al Espíritu Santo en una mascota, cuando Él es el león de Judá rugiendo en nuestro interior. Este bloqueo de la familiaridad lleva inevitablemente al segundo bloqueo mortal, el intelectualismo árido. Oh, cuánto daño ha hecho el intentar meter al Dios infinito en la caja finita de nuestra mente humana. He conocido teólogos brillantes que pueden recitar la Biblia en griego y hebreo, pero que están tan secos espiritualmente como un hueso en el desierto. Han sustituido la revelación por la información. Creen que por saber acerca de Dios conocen a Dios, pero el Espíritu Santo no es un concepto teológico a ser estudiado, es una presencia divina a ser experimentada. El apóstol Pablo, un hombre de gran intelecto, lo dijo claramente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando intentas racionalizar cada movimiento de Dios, cuando dices, bueno, eso no puede ser Dios porque no encaja con mi denominación, o eso es demasiado emocional, estás apagando el espíritu. Estás diciéndole al viento dónde puede soplar y dónde no. Y el viento sopla de donde quiere. Nicodemo era un maestro de la ley, un intelectual, pero no podía entender el nuevo nacimiento hasta que Jesús le habló al espíritu y no a la mente. Muchos de ustedes están bloqueados porque analizan demasiado. Quieren entender el cómo antes de obedecer el qué. Si Dios te dice da esa ofrenda, tu mente dice no tengo suficiente. Si Dios te dice pide perdón, tu mente dice yo tengo la razón. Si Dios te dice ora por esa persona en la calle, tu mente dice qué vergüenza. Ese filtro mental es una represa que detiene el río de agua viva. El Espíritu Santo opera en la dimensión de la fe y la fe a menudo parece locura para la razón. Si insistes en entenderlo todo, te perderás casi todo lo que Dios quiere hacer. Pero hay algo aún más profundo, algo que se esconde en las raíces de tu historia personal. El tercer bloqueo es el dolor no rendido. He visto personas que aman al Señor genuinamente, pero que llevan una herida del pasado que protegen como a un tesoro. Una traición, un abuso, un abandono, una pérdida devastadora. Y en lugar de entregarle ese dolor al Espíritu Santo para que lo cauterice con su fuego sanador, construyen una fortaleza alrededor de la herida. Dicen yo perdono, pero no olvido. O dicen Dios, te doy todo menos esta área de mi vida porque duele demasiado tocarla. El Espíritu Santo es un caballero, Él no va a forzar la entrada a las habitaciones de tu corazón que le has cerrado. Pero escucha bien, Él quiere la casa completa. No puedes tener al Espíritu Santo como inquilino en la sala mientras guardas rencor en el sótano. El rencor es como beber veneno y esperar que la otra persona muera, pero en realidad lo que muere es tu sensibilidad espiritual. Efesios capítulo 4, versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Y qué dice inmediatamente después en el versículo 31? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. La amargura contrista al espíritu, lo entristece. ¿Te imaginas hacer llorar a Dios? Cuando te aferras a tu derecho de estar ofendido, estás bloqueando el flujo de su amor. Él no puede llenar un vaso que ya está lleno de vinagre. He orado por personas en sillas de ruedas que no se levantaban hasta que soltaban el perdón hacia un padre que los maltrató hace 30 años.
En el momento en que decían, yo te perdono, el poder de Dios los golpeaba como un rayo. Porque el bloqueo no era físico, era espiritual. El Espíritu Santo fluye a través de conductos limpios. Si tu tubería está atascada con los escombros del pasado, el agua no puede salir. Tienes que decidir hoy si quieres tener la razón o si quieres tener la unción. No puedes tener las dos cosas. La justicia propia es un trapo de inmundicia. Deja que Él sea tu juez y tu abogado y suelta el mazo. Ahora quiero que te detengas y hagas un examen de conciencia brutalmente honesto. No estamos jugando a la iglesia aquí, estamos tratando con la eternidad y con tu propósito en la tierra. ¿Sientes que alguno de estos bloqueos está operando en ti? ¿La familiaridad? ¿El intelectualismo? ¿El dolor no rendido? Hemos quitado las capas superficiales. Hemos hablado de la familiaridad que adormece, del intelectualismo que seca y del dolor que amarga. Pero ahora debo llevarte a la raíz más profunda, al lugar donde el Espíritu Santo es no solo contristado, sino apagado por completo. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 19, nos da una orden directa y aterradora: no apaguéis al Espíritu. Imagina una vela en medio de una tormenta. Tienes la responsabilidad de proteger esa llama, pero hay vientos internos que soplan con furia para extinguirla. El cuarto bloqueo, y quizás el más insidioso de todos, es la idolatría de la bendición por encima del bendicidor. Vivimos en una era donde se predica un evangelio de transacción. Dame, dame, dame. Señor, bendíceme. Señor, sáname. Señor, prospérame. Y no me malinterpretes. Dios es un Padre bueno que desea dar buenas dádivas a sus hijos. Yo he visto su mano proveedora abrir graneros del cielo. Pero el problema surge cuando tu búsqueda de Dios se convierte en una búsqueda de sus beneficios y no de su presencia. El Espíritu Santo no es un genio de la lámpara, Él es Dios y Él es celoso. Santiago 4, versículo 5 dice: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Cuando tratas al Espíritu Santo como un medio para un fin, lo insultas, lo reduces a una herramienta. Imagina que tu esposo o tu esposa solo te hablara cuando necesita dinero o cuando quiere que le lavas la ropa, pero nunca te preguntara cómo te sientes o qué deseas hacer. ¿Cómo te sentirías? Usado, barato. Pues así se siente el Espíritu de Dios cuando solo lo buscas en la crisis. La idolatría no es solo arrodillarse ante una estatua de madera, es poner cualquier cosa, incluso una cosa buena como un milagro o un ministerio, en el lugar que solo le corresponde a Él. Muchos de ustedes han hecho un ídolo de su propio ministerio. Están tan ocupados trabajando para Dios que se han olvidado de estar con Dios. Marta estaba ocupada sirviendo, pero María escogió la mejor parte, y el Espíritu Santo siempre preferirá a una María a sus pies que a una Marta en la cocina quejándose. El quinto bloqueo es el veneno que paraliza la lengua de los profetas y ata las manos de los sanadores: el temor al hombre. Proverbios 29, versículo 25, declara: el temor del hombre pondrá lazo. Un lazo es una trampa para cazar animales. Cuando te importa más lo que la gente piense de ti que lo que Dios piensa de ti, has caído en la trampa. El Espíritu Santo te impulsa a levantar las manos en adoración, pero miras a tu alrededor y piensas: ¿qué dirán si lloro? El Espíritu te dice: ve y ora por esa persona en el supermercado, pero el miedo al rechazo te congela. Cada vez que cedes al temor del hombre, le dices no al Espíritu. Y cada no endurece un poco más tu corazón. El rey Saúl perdió su reino por esto. En Primera de Samuel 15, versículo 24, Saúl confiesa: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdió la unción, perdió la corona y perdió su destino porque le importaba más la opinión de la multitud que la instrucción de Dios. ¿Cuántos destinos se han abortado en los bancos de nuestras iglesias por el temor al que dirán? El Espíritu Santo es un espíritu de valentía, de poder y de dominio propio. No puede operar a través de un cobarde que busca la aprobación humana. Si quieres ver su gloria, tienes que estar dispuesto a ser llamado fanático, loco, exagerado. Tienes que estar dispuesto a perder tu reputación para ganar su presencia.
Yo fui criticada, burlada, imitada cruelmente por la prensa y por los religiosos de mi tiempo. Pero cuando entraba a la plataforma y sentía ese manto caer sobre mí, nada de eso importaba. Prefería ser una loca para el mundo y una amiga para Dios que una reina para el mundo y una desconocida para el cielo. Y finalmente llegamos al sexto bloqueo, el que cierra el cielo de bronce sobre tu cabeza, la falta de hambre espiritual. Jesús dijo en Mateo 5, versículo 6, «Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados». Nota que no dijo los que tienen curiosidad, ni los que tienen un leve interés. Dijo hambre y sed. Hambre de desesperación, sed de supervivencia. El Espíritu Santo solo llena a los vacíos. Si estás lleno de entretenimiento, lleno de redes sociales, lleno de noticias, lleno de comida, lleno de ti mismo, no hay espacio para Él. La saciedad es el enemigo del avivamiento. La iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3 decía, «Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad». Y Jesús les responde, «Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». No tenían hambre porque pensaban que ya lo tenían todo. Hoy te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que ayunaste no para bajar de peso, sino para bajar el volumen de tu carne y subir el volumen del espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que apagaste la televisión y te quedaste en silencio hasta escuchar su voz? El Espíritu Santo es atraído por el hambre. Él busca un lugar donde aterrizar. Si creas un vacío, Él lo llenará. Pero si estás satisfecho con tu vida espiritual mediocre, Él pasará de largo hacia alguien que esté gritando, «Dame más o me muero». Escucha bien, porque esto es vital. No puedes fabricar el hambre, pero puedes pedirla. Puedes decir, «Señor, perdóname por mi indiferencia. Dame un corazón que arda. Hazme desesperado por ti». Y Él responderá, porque Él quiere ser deseado. Ahora, la atmósfera ha cambiado. Siento que muchos de ustedes están siendo redarguidos en este momento. Las escamas están cayendo de sus ojos. Se dan cuenta de que han estado viviendo muy por debajo de sus privilegios como hijos de Dios. No es para condenación, es para corrección. Romanos 8:1 dice ahora, «Pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús». Pero hay una invitación urgente a volver al primer amor, a quitar los ídolos, a romper el temor y a despertar el hambre. Quiero que hagas algo profético ahora mismo. No lo dejes para después. Ve a la caja de comentarios y escribe simplemente estas palabras: «Rompo todo bloqueo y declaro hambre por tu presencia». Al escribirlo, estás haciendo un acto de fe. Estás rompiendo el silencio. Estás diciéndole al mundo espiritual que ya no aceptas el status quo. Hazlo ahora. Tu libertad comienza con tu confesión. Pero espera, porque el viaje no termina aquí. Hemos identificado los bloqueos, pero hay un enemigo silencioso que opera en la mente de muchos creyentes. Un enemigo que se disfraza de piedad, pero que es pura brujería mental. Es algo que te hace creer que estás sirviendo a Dios, cuando en realidad estás sirviendo a tu propio ego herido. Y si no lo detectas, puedes pasar años dando vueltas en el mismo desierto. Necesitas ver el siguiente video para completar tu liberación. Se titula 7. Señales de que tienes una mente reproba y no lo sabes. El peligro final. Haz clic ahí ahora mismo. No te quedes a medias. La verdad completa te hará libre. Te espero allí, donde romperemos las últimas cadenas. Nos vemos en la victoria.